Mi nombre es Carolina O'Donnell, soy historiadora por la Universidad Católica de Chile. Estoy haciendo mi tesis doctoral en la isla Dawson, la misión salesiana de San Rafael, y ahora estoy acá haciendo un taller sobre memoria, sobre identidad, sobre historia local, sobre microhistoria. Tú, María Carolina, viniste a la Universidad de Magallanes a dictar un curso taller a los alumnos de trabajo social, ¿cierto? Identidad y memoria. La historia local como una experiencia, ¿cierto? Así se llama. Exactamente. ¿Por qué? ¿De qué trata? Wow, en 3 palabras. Mira, básicamente se trata de que los alumnos y alumnas puedan tener un par de días de reflexión, una reflexión crítica, una discusión sobre, en definitiva, qué significa la memoria y cómo es posible, o si efectivamente es posible, acceder a la memoria y hacer un trabajo, entre comillas, de recuperación. El trabajador social es aquel que está más cerca del tejido social, por lo tanto puede tener o tiene en sus manos la gran herramienta de poder señalar un camino de autorreconocimiento, ¿no? Es fantástico como seres humanos cuando miramos nuestro acontecer y nos damos cuenta de lo que hemos logrado, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver también con una posibilidad de trabajar profundamente la autoestima y, en definitiva, también trabajar la identidad y cuestionarnos, ¿existe verdaderamente una identidad en Magallanes particular, específica? ¿Existen muchas identidades? ¿Existe más bien una diversidad? Más que diferencia, hablemos de diversidad. Tú has hecho varios trabajos a propósito de los pueblos originarios de Magallanes. Sí. Quisiera que nos contaras con qué motivación y cuáles han sido tus principales descubrimientos para después llegar a la tesis doctoral que estás haciendo, terminando ahora, y que también habla de Magallanes. Bueno, yo comencé a tomar contacto con la zona porque yo trabajé en el proyecto de Cuerpos Pintados, fotografía de Roberto Edwards. Entonces ahí tuvimos que hacer un trabajo junto con otro equipo profesionales, entre ellos Marisol Palma, que es una historiadora que trabaja actualmente en la Universidad Alberto Hurtado, y ella estaba a cargo de este equipo de investigación. Nosotros teníamos como objetivo fundamentalmente buscar fotografías que dieran cuenta de la pintura corporal o la intervención corporal en grupos indígenas en toda América. Entonces, a partir de eso llegamos a la fotografía de Martín Gusinde, y de la fotografía de Martín Gusinde fuimos escudriñando y yo pude conocer la fotografía misional, la fotografía sobre visiones religiosas en la zona. Y posteriormente se conformó un equipo de investigación Fondesit, un proyecto Fondesit dirigido por Margarita Alvarado, que ella es una profesora de estética de la Universidad Católica también, y durante 3 años un grupo multidisciplinario de historiadores, estetas, antropólogos trabajaron en la recopilación de fotografías del extremo sur. Desde 1880 hasta 1930 trabajamos acá en el Museo Materino Borgatelo, trabajamos en el extremo sur, en el lado argentino, en Río Grande, etc. Entonces, lo que se trató fue de dar cuenta del imaginario que sacerdotes, misioneros, investigadores, exploradores, navegantes tenían sobre el extremo sur, ¿no? Y ahí eso se constituyó en un libro que se llama Imaginarios de Fin de un Mundo, fotografías del siglo XIX y XX acá en la zona, y a mí me fascinó la fotografía misional, ¿no? Me fascinó por esa ausencia, la ausencia del conflicto, la ausencia del ánimo desertor, ¿no? Estamos acá porque es como que lo único que tenemos, es lo único que nos queda. Como condenados. En un cierto sentido, no tenemos más posibilidad que esta. Ya no podemos vivir en nuestros toldos, ya no podemos vestirnos como nos vestíamos antes, ya no podemos hacer nuestras ceremonias, ya no podemos hacer nuestros rituales, ¿no? Ya no comemos nuestros mariscos, ya los lobos marinos se perdieron. Y por otro lado, yo tenía a mi alrededor todo un discurso en torno al exterminio, ¿no? Al exterminio dirigido hacia toda una serie de pueblos indígenas que en ese momento estaban fuera de la historia, ¿no? Porque su biografía había sido absolutamente cortada e interrumpida
a partir ya de la instalación más definitiva de la colonización blanca acá en la zona. Por lo tanto, eran grupos humanos que estaban fracturados culturalmente. Entonces, en ese sentido, la misión fue un lugar de acogida, fue un lugar de refugio, un poco un lugar como para detener, ¿no? Este destino un poco inexorable, ¿no? Que vivían estas poblaciones e intentar la transformación cultural. Ahora me llama la atención lo que dices tú respecto de que estas misiones funcionaban como un refugio para estos pueblos originarios, porque es una mirada distinta a la que uno también ha podido apreciar en otros historiadores que hablan también de otra manera de exterminar la cultura de los pueblos originarios. Sí. Bueno, evidentemente hay un proceso violento, ¿no? Ahora, lo que yo siempre he señalado es que este proceso de exterminio estaba antes que los salesianos, ¿no? Este proceso de exterminio comienza a darse a comienzos del siglo XIX, cuando las poblaciones indígenas, sobre todo las canoeras, son utilizadas de forma intensa en todo lo que fue la caza de mamíferos marinos, ¿no? En busca de pieles, fundamentalmente de foca, de la ballena, y ya hay una introducción del alcoholismo y del tabaco importante. Y luego con la instalación de las grandes estancias ganaderas a partir de 1880, 1870 definitivamente. Entonces, de una u otra manera, lo que hacen estas misiones es una especie como de interfaz, ¿no? Una interfaz entre una fractura cultural ya existente, ¿no? Las epidemias de tisis o tuberculosis, de sarampión, de viruela, ya estaban puestas de forma irremediable en el mundo fueguino, ¿no? Entonces, claro, evidentemente espacios cerrados, como fueron los espacios misionales, evidentemente fueron un agente que desencadenó aún más procesos infectocontagiosos importantes. ¿Te fijas? Entonces, pero por otro lado, claro, cumple esta otra metáfora la isla, ¿no? Como que es porque yo fundamentalmente estoy estudiando la isla Dawson, la misión salesiana de San Rafael, que se estableció entre 1889 y 1911-12. También es como la puerta entreabierta, ¿no? Frente a este mundo violento, frente al problema del indio, porque si tú lo miras, no es solamente un problema que es propio del extremo sur. Está en Brasil, está en México, está en lo que significó en todo el oeste norteamericano. El indio es un problema. El indio es un problema para la civilización, el indio es un problema para el progreso, y la única manera es exterminarlo. Yo quería hacer una tesis que diera cuenta de la experiencia de vivir en la misión, ¿no? Es decir, qué es lo que significa vivir allá adentro. Y yo pensé que iba a poder tener un material que me iba a permitir tener acceso a la vida cotidiana, es decir, cómo te vistes, cómo comes, dónde duermes. Y tuve la maravillosa oportunidad en el Museo Mayorino Borgatello de leer los cuadernos misionales, pero yo no pude tener acceso, ¿no?, a poder tener una vista sobre esa cotidianidad. Entonces eso me significó que tuve que ir cambiando como un poco el rumbo, y la idea sería, una vez que ya pueda entregar la tesis y la defienda, poder continuar en un trabajo que me permita llegar a esa información, ¿no? La cotidianidad, el vivir, la pequeña historia. Además que Isla Dawson tiene una historia súper interesante, porque la Isla Dawson cumple como la metáfora del confinamiento, ¿no? Si tú te fijas en la historia de Chile, la isla, y no solamente en la historia de Chile, las islas siempre cumplen dos funciones, como es el lugar, el topos es la utopía, ¿no? Pero al mismo tiempo son los lugares de prisión, Juan Fernández. Claro. Y bueno, Isla Dawson posteriormente, después del 73, es un lugar de confinamiento, y también ahí hay una memoria, ¿no?, de aquellos que vivieron en Dawson. Yo logré poder conversar con don Miguel Launer,
Y realmente es impactante y súper interesante como su experiencia en tanto arquitecto de ese espacio misional y también de estar confinado en una isla. Entonces es una isla que tiene una historia que uno podría seguir hasta hoy día. Es una isla dentro de una isla. Es una isla dentro de una isla. Fundamentalmente estamos hablando, bueno, en un principio de pueblos canoeros, es decir, con una fuerte tradición marítima. Primero es una misión que está muy dirigida al mundo cahuéscar y también al mundo yámana, pero finalmente vamos a tener yámana, cahuéscar, selknam combinado, pero es fundamentalmente dirigida hacia el mundo canoero. ¿Aborda en alguna medida tu tesis este fenómeno que se ha mencionado por parte de algunos descendientes de pueblos originarios que hablan de un cementerio que está en Isla Dawson con niños, muchos niños, y que no hay una explicación de por qué murieron de manera tan masiva? Bueno, murieron por enfermedades infectocontagiosas. Las defunciones son fundamentalmente defunciones de niños. Y son de niños de meses, de 6 meses, de 8 meses, de años. Y efectivamente hay un tema con respecto al cementerio. ¿Dónde está el cementerio? Riesgoso, delicado, vulnerable, ¿no? Porque esta globalidad tiende justamente a borrar la diversidad, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento atrás. Entonces, el tema de la lengua, por ejemplo, si no tenemos educación intercultural, es muy difícil que la lengua pueda seguir sosteniéndose. Veamos cuántos descendientes indígenas llegan a las universidades, ¿no? ¿Cuántos tienen una educación secundaria completa? ¿Son simplemente mano de obra calificada? Entonces, claro, es un futuro en el cual vas a seguir siendo minoría, ¿no? Entonces, si es que verdaderamente no hacemos yo diría no tanto unas políticas, yo creo que aquí lo que hace falta es lo que tú haces en tu programa, conciencia de nuestra propia historia y de cómo podemos hacer que esas pequeñas historias se incorporen, ¿no?, a las historias regionales. Y estas historias regionales también tengan un lugar fundamental en estas historias nacionales. Entonces, la ciencia da conciencia. ¿Ya?